Hola, nosotros somos el equipo 4 de la Universidad Autónoma de Guerrero, Facultad de Medicina UAGRO, y vamos a hablar acerca de lo que es el tema 6, la bioimpresión en la medicina. Somos del grupo 105 y mi equipo está conformado por los siguientes integrantes: Nava Álvarez Vanessa, Andraca Cerros Brenda Alexa, García García Luz Odalis, Martínez García Elías y Mejía Manzanares Daniela. ¿Qué nos dice la Organización Mundial de la Salud acerca de las impresiones a 3D y su impacto en la medicina? La Organización Mundial de la Salud reconoce el potencial de la impresión 3D para revolucionar el ámbito de la salud, destacando sus aplicaciones en diversos campos. La OMS considera que la impresión 3D tiene un enorme potencial para transformar la atención médica y mejorar la salud global. Etimología de esta. Esta proviene del latín impresio. En esta, a cuanto sus componentes, tenemos el prefijo in, que significa hacia adentro, premere, que significa presionar, y el sufijo sion, que siempre indica el acción y efecto. El término 3D proviene de tridimensional y se refiere a cualquier objeto o ente que posee 3 dimensiones, las cuales son longitud, altura y profundidad. Ahora vamos con sus antecedentes históricos. El primer intento de escáner 3D vino a manos del escultor francés Francois Guillaume en 1859. Para el año 1892, el austriaco Joseph Blatter recibe una patente por su método para hacer mapas tridimensionales capa por capa. Para el año 1976, la historia de la impresión 3D se remonta. Esta abarca de 1976 a 1984. Esta se dice cuando se inventó la impresora de inyección de tinta. En 1984, algunas adaptaciones y avances sobre el concepto de la inyección de tinta transformaron la tecnología de impresión con tinta a impresión con materiales. Para el año 1981 está la primera solicitud patente para un dispositivo de impresión en 3 dimensiones que tiene lugar en Japón, presentada por el Dr. Hideo Kodama del Instituto Municipal de Investigación Industrial en Nagoya. En 1984 está la invención de la estereolitografía. Esta se inventa, es un proceso de impresión que permite que un objeto en 3D se cree a partir de datos digitales. En esta se utiliza la tecnología para crear un modelo 3D a partir de una imagen y permite que los usuarios prueben un diseño antes de que se invierta en la fabricación del modelo definitivo. En 1992 está la primera impresora SLA en venta. Esta es la primera impresora 3D del tipo SLA. Esta está en el mercado. Fue desarrollada por la empresa 3D Systems. Esta tiene un funcionamiento básico. Consiste en que un láser UV va solidificando un fotopolímero, un líquido con la viscosidad y el color parecido al de la miel, el cual va fabricando partes tridimensionales capa por capa. Para 1999 están los órganos de ingeniería traen nuevos avances en medicina. Este es el primer órgano creado en laboratorios que se implementó en humanos. Fue un aumento de la vejiga urinaria, utilizando descubrimiento sintético con sus propias células. Para el 2002 se pone un riñón 3D en funcionamiento, en la cual los científicos diseñan un riñón en miniatura
completamente funcional y con la capacidad de filtrar sangre y producir orina diluida en un animal. Esta investigación se desarrolló en el Instituto de Wake Forest de Medicina Regenerativa. El objetivo de imprimir los órganos y tejidos con tecnología de impresión 3D. Para el 2005, Open Source colabora con la impresión 3D. El doctor Adrian Boyer funda RedDrop en la Universidad de Bath, una iniciativa de código abierto para construir una impresora 3D que puede imprimir la mayoría de sus propios componentes. En el 2006, el SLS y la personalización en la fabricación en masa. En este año se construye la primera máquina del tipo SLS, sintetización de láser selectivo. Básicamente, este tipo de máquinas utiliza un láser para fundir materiales en el proceso de impresión 3D. Y este descubrimiento abrió las puertas a la personalización masiva y a la demanda de fabricación de piezas industriales y más tarde las prótesis. En este año, en el 2006, también está la creación de la máquina con capacidad de crear polímeros y elastómeros. Para el 2008 está la primera impresora con capacidad de autorréplica. Este es el proyecto de RedDrop, saca a luz Darwin, la primera impresora 3D con la capacidad de imprimir la mayoría de sus propios componentes, permitiendo a usuarios que ya tienen una hacer más impresoras para sus amigos e incluso para reparar componentes de la suya. En el 2008 hay gran avance en la prótesis. La primera persona que camina sobre una pierna de prótesis impresa en 3D con todas las partes, rodillas, pies, etc. Está impresa en una misma compleja estructura sin ningún tipo de montaje. Para el 2009 pasan de células a vasos sanguíneos. Llega la bioimpresión con la tecnología del Dr. Gabor Forgatz. Utiliza la bioimpresora 3D para imprimir el primer vaso sanguíneo. En el 2012 está el primer implante de prótesis de mandíbula impresa en 3D. Un grupo de investigadores belgas y neerlandeses implantaron con éxito a una paciente de 83 años una prótesis de mandíbula inferior, diseñada por ordenador y fabricada por una impresora 3D. En este mismo año también está el primer exoesqueleto impreso en 3D. Este es el caso de Emma, una niña de 2 años que no podía mover los brazos debido a una condición de nacimiento. Y gracias a una impresora 3D y al hospital de Leeuwarden, le construyeron un exoesqueleto plástico y pudo recuperar la capacidad de su movimiento. En el 2014 está la creación de Cura. La impresión de 3D requiere un software de corte, también llamado laminador, para convertir un modelo 3D en un archivo de código G que proporcionará a la impresora 3D todas las instrucciones necesarias. Este se desarrolló por David Brand en el año 2014. En este mismo año también está el primer implante craneal completo en impresión 3D. Esta es una paciente holandesa que ha sido la primera persona en el mundo en recibir una prótesis de cráneo
elaborada gracias a una impresora 3D y compatible obviamente con su organismo. En el 2015 está el primer medicamento impreso en 3D. Este se llevó a cabo en el laboratorio de Aprecia Pharmaceuticals. Anunció a través de un comunicado que la FDA aprobó la utilización de su medicamento llamado Spritam para controlar los ataques epilépticos. Lo que cada pastilla de Spritmat se fabrica con una impresora 3D a través de un proceso de capas y entre otras cosas. En el 2018 está la creación de la Comisión de Impresión 3D Hospitalaria. En el 2019 está la creación del primer corazón diminutivo y funcional impreso en 3D. Investigadores de la Universidad de Tel Aviv en Israel anunciaron su experimento, un corazón impreso en 3D. Este corazón fue impreso a partir de células humanas y material biológico del propio paciente. Y contiene ventrículos, cámaras y vasos sanguíneos necesarios para el bombeo de la sangre. En el 2020 es COVID-19 e impresión 3D. Con el estallido de la pandemia COVID-19, la tecnología de impresión 3D se convierte en clara salvadora y demuestra todo su potencial y valor. Esta ayudó produciendo y fabricando rápidamente y desde cualquier lugar los materiales necesarios ante un escenario apocalíptico de crisis y escasez de recursos en materiales de protección sanitaria. En el 2021 está la creación de la primera prótesis ocular en 3D. En este año, se da la primera prótesis. Esta es una noticia de un paciente del Reino Unido que recibía la primera prótesis ocular impresa en 3D en el mundo. Objetivos: personalizar los modelos de acuerdo a las necesidades. La bioimpresión tiene como objetivo desarrollar la capacidad de generar la parte de un tejido de un órgano dañado a través de células madre para que se pueda seguir funcionando de manera normal sin que las células inmunitarias lo reconozcan como un extraño. Planificar operaciones quirúrgicas. La bioimpresión se está desarrollando para poder obtener diferentes resultados que van desde imprimir un órgano anatómico idéntico a la anatomía del paciente para poder estudiarlo y generar prácticas con él antes de una cirugía, para así poder disminuir y evitar el margen de error y obtener los mejores resultados. Desarrollar nuevos dispositivos médicos. Hoy en la actualidad la bioimpresión tiene la capacidad de generar estructuras de nuestro cuerpo. Beneficiar a la educación médica. El desarrollo de órganos fisiológicos o patológicos nos ayudan a poder visualizar, analizar y explorar de una mejor manera la anatomía de algún individuo. Regenerar los tejidos evitando que el paciente sufra. Que el paciente ya no tenga que esperar un trasplante de órgano. Gracias al avance de la bioimpresión se puede crear uno y adaptarlo a las necesidades del paciente. Yo les voy a hablar sobre las características de las impresiones 3D, que solamente es la bioimpresión, que esta nos sirve para fabricar estructuras biológicas complejas, que utiliza células vivas, biomateriales y factores de crecimiento. En tenemos que utilizar 6 materiales para posteriormente imprimir o crear órganos, que son las biotintas, los biomateriales de soporte, las células madres, los polímeros con memoria de forma, los hidrogeles sensibles a estímulos y los materiales bioreabsorbibles. Las biotintas son compuestos creados por células y por biomoléculas, que se caracteriza porque tiene viscosidad baja, densidad baja, es bioimprimible, insoluble en medio de cultivo celular, biodegradable y no es tóxico. Después tenemos los biomateriales de soporte,
que estos solo nos sirven pues para el depósito de las biotintas. Tenemos las células madres, que estos son los que incorporamos a las biotintas que nos sirven para crear los tejidos vivos. Estos los obtenemos de las células madres embrionarias, pluripotentes y adultas. Tenemos los polímeros con memoria de forma, que estos son los que nos ayudan a que los órganos que son impresos, que son creados, tengan forma o tengan un estímulo externo. También tenemos los hidrogeles sensibles a estímulos, que estos son los que reciben, transmiten o procesan un estímulo externo o interno, que este va más relacionado con los polímeros con memoria de forma. Y por último tenemos los materiales bioabsorbibles, que estos únicamente son diseñados pues para interactuar e integrarse con el ambiente biológico y para posteriormente degradarse por acción hidrolítica. Yo les voy a hablar sobre los tipos de impresiones 3D. Tenemos el estereolitografía SLA, que usa un láser que sirve para curar la resina líquida y posteriormente convertirla en plástico endurecido. Este se da mediante un proceso conocido como fotopolimerización. Este es uno de los procesos más conocidos en el área de la salud por su alta resolución, por su precisión y por la versatilidad de sus materiales. También tenemos el sinterizado selectivo por láser SLS, que usa un láser también, pero este es de alta potencia, ya que sirve para fundir partículas pequeñas de polímero. También tenemos el modelado por deposición fundida FDM o FFF, que se traduce como fabricación con filamento fundido, que se construye piezas pero derritiendo y extruyendo un filamento termoplástico, que lo deposita un extrusor capa por capa en el área de impresión. Y por último tenemos el sinterizado directo de metal por láser de MLS y fusión selectiva por láser, que aunque aparecen distintos procesos, estos tienen la misma función, que es el de crear productos de metal resistentes, precisos y complejos. La bioimpresión 3D es un proceso complejo que combina principios de ingeniería de tejidos, impresión 3D y biomateriales para crear estructuras tridimensionales a partir de células vivas. Los principios fundamentales de la bioimpresión incluyen el diseño asistido por computadora. El primer paso en una bioimpresión es crear un modelo 3D de la estructura deseada. Esto se puede hacer usando un software o escaneando un objeto existente. Este modelo debe ser preciso y contener toda la información necesaria para la impresión, como la forma, el tamaño y la distribución de las células. Los biomateriales son materiales que se pueden utilizar para apoyar el crecimiento y la función de las células. Estos deben ser biocompatibles, lo que significa que no deben causar ninguna reacción adversa en las células. Estos biomateriales utilizados en la bioimpresión pueden ser naturales o sintéticos y pueden estar en forma de geles, hidrogeles o pastas. Encapsulación de células. Las células deben encapsularse en biomaterial antes de poder imprimirse. Este proceso de encapsulación debe proteger las células de daños y permitirles distribuirlas uniformemente en la estructura impresa. Existen diferentes métodos de encapsulación de células, como la suspensión en gel, la agregación de células y la bioimpresión de microesferas. La bioimpresión. La bioimpresión se realiza utilizando una impresora 3D especializada que puede depositar las células y el biomaterial en una disposición precisa. Existen diferentes tecnologías de bioimpresión, como la bioimpresión por extrusión de biotina, la bioimpresión por inyección de tinta y la bioimpresión por bioimpresión láser. Cultivo y maduración. Después de la bioimpresión, la estructura debe incubarse en condiciones adecuadas para permitir que las células crezcan y maduren. Esto se puede implicar proporcionando a las células nutrientes, oxígeno y factores de crecimiento. El tiempo de cultivo variará dependiendo del tipo de célula y la estructura que se esté imprimiendo. Evaluación y validación. Una vez que la estructura se ha cultivado y madurado, debe evaluarse para asegurarse que cumple con las especificaciones deseadas. Esto puede involucrar pruebas de función, análisis de imagen y evaluación histológica. La bioimpresión 3D es un campo en rápido desarrollo con el potencial de revolucionar la medicina regenerativa y la ingeniería de los tejidos. Los principios fundamentales descritos anteriormente son esenciales para comprender esta tecnología y para desarrollar nuevas aplicaciones.
Hola, mi nombre es Daniela Mejía Manzanares y yo le voy a hablar acerca de lo que es las aplicaciones de la impresión en la medicina actual, que entonces serían las principales aplicaciones directas de la impresión 3D en el campo médico y clínico son las siguientes que se ven en el diagrama. Lo primero que tenemos son los fármacos. Este consiste básicamente en crear un solo medicamento capa por capa en forma de fluido, que se construye una estructura que permite que al momento de consumirla sea fácil de desintegrarse. O sea, también es una alternativa en la que se pueden enseñar de qué formas de dosificación que pues son demandadas a imprimir de acuerdo al régimen de medicamentos de un paciente, ya sea si es polifármaco o no. Luego tenemos lo que son las aplicaciones dentales. Esta tecnología permite tanto obtener como un alineador dental transparente impreso en 3D para el uso diario, como los implantes, fundas dentales, puentes y una gran variedad de aplicaciones dentales. Actualmente los médicos pueden crear guías personalizadas para cada paciente con una altísima precisión. Un ejemplo sería como tipo los retenedores que después de los brackets, o sea, que son transparentes, son impresiones de tus dientes, te hacen tu molde y te imprimen una réplica exacta para que cuando termines tu tratamiento de brackets, tú te los apliques y de ahí no se mueva tu dentadura y quede una sonrisa pues perfecta. De ahí tenemos lo que son los huesos. La impresión de huesos tiene la posibilidad de crear implantes de hueso más compatibles y personalizados. Se lleva a cabo durante una tomografía axial computarizada, que es la TCA, y se toman múltiples imágenes de un hueso desde diferentes ángulos para tener mejor precisión al momento de imprimirlos, y estas imágenes se combinan para crear una imagen tridimensional de un hueso. Luego tenemos lo que son las prótesis. En las prótesis, la impresión 3D de prótesis supone que es un proceso más automatizado y es capaz como de proporcionar piezas personalizadas para cualquier persona que sean funcionales, cómodas, livianas y estéticas. Las prótesis que más se imprimen son las de brazos, manos, piernas, pies, cara, dientes y hasta extremidades para los animalitos. Luego tenemos lo que es la impresión 3D para el uso de el audio, o sea, del sentido auditivo, o sea, los audífonos. El primer ámbito sanitario donde llegó este avance, aún antes incluso de que se hablase de la impresión 3D, fue en la prótesis auditiva desde 1998, que se vienen fabricando audífonos con máquinas precursoras de impresoras 3D. O sea, con la generalización de este avance y las mejoras técnicas, se han llegado a un punto en el que desde el 98% de los aparatos se imprimen con impresoras 3D y una sola máquina puede llegar a imprimir hasta 30 aparatos en 1 hora y media. Luego tenemos lo que es el uso y las aplicaciones de estas en los órganos y tejidos, en la formación de órganos y tejidos. Consiste en la impresión de una réplica exacta de aquellos órganos que se desean adquirir. El hecho de tener el órgano en cuestión antes de intervenir en el cuerpo del paciente produce que los médicos puedan practicar en el órgano impreso y se encuentren la alternativa más viable para tratar al paciente. Imprimen, por ejemplo, un corazón. Si llega un paciente con una malformación cardíaca que tienen que operar, pueden imprimir el corazón con el defecto incluido y ahí practicar a ver cómo puede ser una ruta más beneficiosa para tratar al paciente con los menos errores posibles. Y o sea, así como estos, hay muchos órganos que se han impreso, tipo la impresión de una oreja, o sea, luego un mini corazón bioimpreso en 3D, un páncreas, una insuficiencia renal impresa en 3D, la impresión de un ovario y, por supuesto, lo que es piel. Esto cabe aclarar que cualquier órgano que sea impreso no es funcional para tener como una vida normal con porque no es funcional. No hemos llegado al punto de actualización para hacer un órgano funcional impreso en 3D, pero pues la verdad yo no creo que esté tan lejos ese futuro. Bueno, ahora vamos a entrar acerca de lo que son las ventajas y desventajas acerca de lo que es la bioimpresión 3D en la medicina. Claro que primero vamos a mencionar las 4 ventajas como más importantes, creo, más relevantes de mencionar acerca de todo este tema, que sería como la primera, la alternativa para suplir la escasez de órganos. Como sabemos, o sea, hay una lista de órganos de una lista de espera para recibir los órganos. Y pues obviamente esa lista está tan larga que a veces la enfermedad que tenemos pues nos llega antes de poder recibir una calidad de vida buena con una recepción de órganos buena con la lista de espera a la que estamos esperando. Bueno, entonces con esto, pues como sabemos, aquí en la bioimpresión agarran tus células y hacen un órgano de acuerdo a ti, de acuerdo a lo que tú necesites. Entonces, aquí, aparte de que es súper personalizado,
O sea, es una alternativa para suplir la escasez de órganos, ya que por ejemplo, si tú ocupas un hígado, pueden agarrar tus células, hacer tu hígado y en el momento dártelo. O sea, no es necesario esperar tantos años en la lista de espera para poder recibir una calidad de vida buena. Luego tenemos lo que es la personalización de dispositivos médicos y prótesis. Como ya mencionamos justo ahorita en las aplicaciones, tenemos lo que es la personalización de dispositivos médicos y las prótesis. Aquí, con la impresión, básicamente, pues podemos decir que la impresión ahorita es mucho de estética. Lo que se ha impreso es mucho de estética: orejas, piel, manos, brazos, que son las prótesis, que son dispositivos médicos para escuchar, a lo mejor para ver, y así, ¿no? Entonces, en esta ventaja tenemos lo que es que si tú por algún accidente pierdes alguna parte de tu cuerpo y tienes la posibilidad de recuperarlo con una prótesis, con una impresión 3D hecha para ti y que tú la puedas usar y manejarla como como tú lo necesites, ¿sabes? También tenemos lo que es la reducción al mínimo del rechazo del órgano por parte del paciente tras la operación. ¿A qué me refiero con esto? Como ya mencioné, son tus células, es tu sangre, es tu ADN, entonces es disminuye demasiado el riesgo de rechazo del órgano al paciente. Entonces, así puedes tener un órgano que literalmente nació de ti, de tus células, y se está regenerando poco a poco en tu cuerpo. Entonces así tienes menos posibilidades de rechazo y poder vivir una calidad buena de vida y una plena vida. Luego tenemos lo que es la disminución de pruebas de animales. Aquí pues creo que pues es un poquito obvio que pues sería que ya hacen uso como de sus propias células, entonces pues ya no es necesario como probarlas en animales antes de probarlas en ti, porque pues al fin de cuentas es algo muy orgánico, es algo que pues se ayuda para prevenir, o sea, y estamos de que en ensayos clínicos, sí, y claro que se hacen con pues normalmente con ratoncitos y así, pero con la impresión 3D lo único que necesitas son células, o sea, en sí no necesitas como un paciente en el cual probar, sino que simplemente necesitas células y ver cómo reaccionan estas al imprimirlo con las biotintas. Bueno, ahora vamos a comenzar con lo que son las desventajas, el lado contrario. Bueno, ¿cuál es lo negativo en todo esto si hemos mencionado tantas cosas buenas? Bueno, aquí como vemos tenemos 4 tipos de desventajas que pues serían la emisión de productos químicos nocivos, que aquí pues son máquinas a grandes alturas, o sea, son impresoras que ocupan gasolina, que ocupan luz, que ocupan gases, que ocupan, o sea, muchos químicos, tanto como la máquina como para producir las prótesis, la piel, los órganos que se necesitan, los huesos, todos los productos que se ocupan son a lo mejor nocivos para nosotros sin que nosotros sepamos, ya no sea a lo mejor en el momento, sino que a largo plazo. Luego tenemos lo que serían los problemas de calidad y durabilidad. Bueno, aquí se refiere, creo, más que nada como todo esto es nuevo, en realidad no sabemos como a lo mejor si el material que se necesita para las pruebas es lo suficientemente bueno como para pues durar más de un mes, más de un día, más de una semana, sino que para que dure de verdad demasiado. O sea, la durabilidad y la calidad es importante para nosotros porque en realidad pues nosotros es lo que estamos ocupando la prótesis. Nosotros vamos a vivir con esto y pues tenemos que saber que es algo de calidad y algo que puede durarnos bastante tiempo sin estarlo comprando porque pues claro que son costosos. Luego tenemos lo que son los riesgos de seguridad, como pues esto va de conjunto con las 2 otras que acabo de mencionar. O sea, creo que todo se comprende, como todos van de la manita. Por ejemplo, el riesgo de la salud pues tiene que ver con los problemas de calidad y la durabilidad. O sea, también porque pues imagínate tener una prótesis que nos está lastimando, que nos está rozando, nos va a hacer más daño a nosotros más que nada, que pues somos lo que lo estamos ocupando. Y ya por último tenemos lo que es la necesidad de mano de obra cualificada y de equipo cualificado. Bueno, ¿a qué me refiero con esto? Pues o sea, tener algo que valga la pena de que comprar, ¿sabes? Y algo que valga la pena hacer, tipo invertir en esto. Y con esto me refiero pues al equipo, o sea, tenemos que tener un equipo bueno para poder trabajar con y poder dar una buena calidad a las personas que compren esta cosa, porque pues es algo que es para su salud, para su vida, para
para su vida cotidiana, para su vida diaria. Entonces tenemos que hacer un buen trabajo con esto. Entonces por eso tenemos que tener una mano de obra calificada y un equipo calificado para poder trabajar con estas personas que en realidad necesitan esto. Situación actual en México. En México, la bioimpresión 3D está teniendo un impacto muy significativo en el área de la medicina. Se está utilizando para crear prótesis personalizadas, modelos anatómicos para poder planificar cirugías y hasta dispositivos médicos como implantes ortopédicos. Está mejorando el acceso a la atención médica y permite tratamientos más precisos y efectivos. La bioimpresión 3D está siendo utilizada para la fabricación de órganos artificiales como tejidos y prótesis, lo que ofrece soluciones innovadoras para aquellos pacientes que cuentan con necesidades específicas. Esta también nos facilita la investigación médica al permitir la creación de modelos de órganos para así poder estudiar las distintas enfermedades y poder desarrollar tratamientos más personalizados. Esta también es utilizada en la fabricación de instrumentos quirúrgicos específicos para cada procedimiento, lo que ayuda a mejorar la precisión y reduce el tiempo de recuperación de los pacientes. Este enfoque innovador está siendo adaptado por hospitales y centros de investigación en todo México, lo que demuestra su impacto significativo en la práctica médica actual. Se están realizando avances en la bioimpresión 3D de medicamentos personalizados, lo que nos permite mejorar la precisión de la dosis y la efectividad de los tratamientos. El Laboratorio 206 del Instituto de Ingeniería y Tecnología en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez cuenta con una bioimpresora 3D. El aparato costó alrededor de $33,000 y fue adquirido gracias a un proyecto de investigación financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. El Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología están desarrollando un programa nacional de distribución de impresoras 3D. Consideran que en los próximos años lograremos ver el desarrollo y la familiarización de esta tecnología, beneficiando a nuestros pacientes mexicanos. Farmagistral elabora fármacos en diferentes dosificaciones y presentaciones. Dosificación prescrita de acuerdo a los requerimientos de cada paciente. Esta lo podemos encontrar en Acapulco de Juárez. Aarón Misael Ortiz de la O, estudiante de posgrado en Diseño Industrial de la UNAM, diseñó una impresora 3D para replicar huesos con materiales biodegradables, los cuales podrían ser usados en guías quirúrgicas sin riesgos para los pacientes. Sara Chong, estudiante de Ingeniería Mecatrónica del TEC Campus Estado de México, colabora con la comunidad de Markets México en el desarrollo de caretas de protección, instrumentos necesarios para los servicios de salud ante la pandemia de COVID-19. Sara decidió participar en este proyecto aprovechando sus destrezas con el manejo de impresoras 3D y al contar con una en casa, para poner la tecnología al servicio del bien común y poder combatir la propagación de la pandemia. Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM EM003 SSA 1994 para la disposición de órganos y tejidos de seres humanos con fines terapéuticos excepto sangre y sus componentes, al margen con un sello en el escudo nacional que dice Estados Unidos Mexicanos.